Cierre de la parábola del sembrador, donde hemos estado compartiendo acerca de cuál fue el propósito de las parábolas, cómo es que emanan, cómo es que sale el Señor Jesús para compartir este método parabólico de instrucción. Y la semana anterior, o la clase anterior, estuvimos palpando que hubo razones poderosas para manifestar a través de la enseñanza de verdades espirituales, a través de medios naturales, lo que ya no podía el Señor Jesús enseñar públicamente como resultado de la oposición, como resultado de quienes, al ser los líderes nacionales, estaban desvirtuando la posición, la función, el llamado del Mesías para limitar su aparición públicamente. Así que hoy vamos a concluir con la explicación que el Señor mismo hace de la parábola que Él expone. En el capítulo 13 de Mateo y los versos 18 en adelante, esta es una parábola o es el inicio de una serie de parábolas, debo reiterar, que debemos verlas en este capítulo 13 como un todo. Cada una tiene su particularidad, su propia interpretación, pero todas conllevan, recuerden eso por favor, porque ustedes van a ver el árbol o la semilla de mostaza, van a ver la levadura y es donde va a empezar el problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque hemos tenido una distorsión de utilizar esas parábolas en otro contexto que el Señor Jesús no enseñó. Por eso es que necesitamos establecer los porqués, los elementos que se están utilizando, que serán vitales para interpretar las otras parábolas que vamos a tener más adelante. Recuerden, y se los reitero, no es lo mismo un modelo, un método que se utilizó en el Antiguo Testamento o las parábolas que el mismo Señor Jesús va a utilizar para colocarles una distinta interpretación. Si algo tenemos que hacer es estudiar hoy para no volver a estar dentro del contexto anterior de equivocar el significado y el contenido de las parábolas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón de estudiarlas hoy. Porque hay una gran cantidad, y déjame decirle, una gran cantidad de distorsiones con todas estas parábolas. ¿Por qué? Asumen que tienen la interpretación por algunos textos aislados y no en el contexto que el Señor Jesús las coloca para manifestar cuál es la razón de cada parábola en su tiempo y momento para un significado específico. Así que vamos a orar antes de iniciar y bienvenidos a todos ustedes, los que con tanto calor están con nosotros el día de hoy aquí físicamente y a través de las redes sociales. Les saludamos, un saludo, pero invitándoles también a tomar con seriedad el estudio, a tomar todos los distractores hacia un lado y mantenernos en lo que vamos a estudiar. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración en voz alta, por favor. Padre, te agradecemos, Señor, este día que nos concedes, mi Dios, oh Padre. Pedimos, Señor, que haya sido grato delante de ti nuestro caminar y hoy que estamos en nuestra clase, Padre, danos entendimiento, danos sabiduría. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos guía a tu verdad y a tu justicia, Señor, que es a través de tu palabra, Señor. Sí, Padre. Te pedimos, Señor, oh Padre Celestial, Señor, que cada día nos equipes para poder seguir propagando tu evangelio. Sí, mi Dios, lo necesitamos. Sí, Señor, lo necesitamos. Bien, permíteme leer el verso 18 y vamos a quedarnos en el 9 para irnos, en el 19 para irnos paso a paso en este renglón. Jesús está hablando en privado con sus discípulos, ya no es públicamente, recordemos, en este capítulo 13, Él estará haciendo dos interpretaciones directas de la parábola, o de cada parábola que Él va a mencionar.
En otras palabras, ni tú ni yo tenemos el derecho de alterar, cambiar o malinterpretar el contenido del significado de esas parábolas. Cuando Jesús las define es porque ese es el significado invariable. No hay una espiritualización de otro aspecto, ni tampoco disminuirla ni llevarle por otro cauce. Lo que Jesús está hablando de estas dos parábolas que vamos a colocar es dando la descripción correcta. ¿Por qué? Porque el resto de las parábolas tiene que ir en la misma línea que él está colocando. Recuerden, este es el principio de parábolas que Jesús estará utilizando para mostrar las verdades espirituales que son a los discípulos más claras, o a ellos se les van a revelar los secretos que a otros. De esta manera entonces, cada parábola va a contener una misma historia, un trasfondo, pero tendrá también un destino o una directriz para mostrar una verdad que Jesús desea ilustrar a través de estos medios. ¿Para qué? Para edificar, para instruir a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos serán los continuadores de la enseñanza. Y Jesús no puede permitirse que ellos piensen que lo saben todo o que pueden interpretar ellos las mismas parábolas. No. Jesús está enseñando cuál es el método de interpretación para que entonces sus discípulos puedan transmitir de una manera correcta, apropiada y respaldada por Dios, que es el mensaje que Dios prospera. ¿Vamos bien? Ese es el punto. Verso 18 y 19. Oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, subraya esa frase o esa palabra. Es vital, esa es una palabra clave. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús está entonces abriendo un paréntesis para indicar que existen varios elementos cuando se expone el Evangelio a las personas que desean escuchar, pero también elementos que son determinantes para el crecimiento, el desarrollo del fruto de esa palabra. Es decir, existen elementos opositores para impedir que esa palabra produzca el fruto esperado. Y a veces nosotros pasamos por alto estos elementos. A veces decimos, bueno, yo ya sembré la semilla, a ver cuándo da fruto. No, ese es un grave error. Una semilla se tiene que sembrar profundamente. De otra forma, nunca jamás tendrá fruto. Y esa es una labor que nosotros necesitamos aprender cuando vamos a compartir el mensaje, porque de otra manera será infructuoso el esfuerzo, el tiempo, la inversión que hicimos. ¡Qué tremendo! Así que Jesús está mencionando que hay aspectos que van a estar determinando la condición espiritual de las personas como resultado de vivir, experimentar o determinar cuál será su condición espiritual a causa de los elementos que están interviniendo para a favor o en contra de que la semilla dé fruto. El primero de ellos está hablando de condiciones internas, es decir, la decisión, la voluntad de las personas para permitir que esa palabra penetre, se escuche, o que las personas tengan la necesidad de escuchar o decidir darle credibilidad a esa palabra. Ese es algo que internamente las personas pueden definir. Pero hay factores externos, como también son las circunstancias, las condiciones de nuestro entorno. Jesús las va a mencionar, pero es importante que tú y yo las ubiquemos, porque esto o propiciará una mejor siembra, o nos podemos desalentar cuando no vemos resultados, porque nuestra siembra, aparentemente desde nuestra perspectiva, fue correcta, pero al evitar o al olvidar estos elementos,
nos dimos cuenta que no cumplimos la misión asignada porque los elementos contrarios estuvieron sobre nosotros en vez de nosotros tener el control sobre ciertas circunstancias. Así que habrá aspectos externos donde serán condicionantes para que dé fruto la semilla. Pero existe otro elemento también, que son las condiciones o los factores espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra. De esta manera existe un ser con un alto grado de efectividad para tratar de eliminar las posibles amenazas a su reino. Hablando en puro español, Satanás tratará a toda costa de impedir que se siembre la semilla, de que aún el sembrador tenga éxito en comunicarla. Siempre habrá una oposición y habrá agentes visibles. ¿Cuáles son los agentes visibles? Las personas que el enemigo puede utilizar para colocar una oposición, una interrupción, un diálogo, una condición crítica para que no se pueda lograr la comunicación efectiva del Evangelio. O puede producir momentos críticos a nuestro alrededor donde las condiciones ya no son propicias para compartirlo. El enemigo tiene una gran cantidad de recursos. Por eso Jesús, cuando está hablando de sembrar la semilla, nos da instrucciones cómo debe hacerse. Y que no nos sorprendan los diferentes resultados, porque esto es invariable. Siempre habrá, y lo reitero, siempre habrá diferentes resultados o variables como resultado de los factores que Jesús va a mencionar en el desglose de esta parábola. La primera, entonces, Jesús está interpretando a sus discípulos y a la vez enseñándoles cuál es el propósito, cuál es el significado, pero él hace algo muy importante que nosotros de veras pasamos por alto. En los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son los tres que registran estas parábolas. Jesús establece en estos un aspecto vital. Si no escuchamos correctamente, si no medimos lo que escuchamos, si no le damos credibilidad a lo que escuchamos, no habrá oportunidad de un fruto. Romanos dice 10:17, tú ya lo sabes, porque el oír propicia la fe. O dándole vuelta a la tortilla, la fe es el resultado de una comunicación efectiva de el Evangelio. No mi Evangelio, sino del Evangelio, la palabra del Señor. Y Jesús está hablando en relación con que es muy importante. Acompáñame a Mateo, el verso 9 que tenemos en Mateo 13, pero déjame decirte, Marcos 4:24 y otro por favor vaya a Lucas 8:18. Jesús siempre tiene interés en los detalles, recuerden eso por favor. Jesús no habló simplemente una palabra que no pudiera ser entendible. Las palabras, la instrucción, la enseñanza de Jesús siempre tiene aspectos en que los pequeños detalles son relevantes. Los detalles que nosotros pasamos por alto, que creemos que no son importantes, para el Señor Jesús son lo más importante, porque esos definirán el resultado. ¿Sí? En el verso 9 de Mateo 13, lo voy a leer. El que tiene oídos para oír, oiga, es lo que está diciendo Jesús. Vamos entonces a Marcos 4:24. Y les dijo también, mirad lo que os escuchan, porque con la medida con que mides, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes lo que escuchan. Esa palabra mirar no significa ver.
Porque nosotros tenemos un problema con el lenguaje. Tenemos que entender el contexto de lo que está diciendo. ¿Está hablando de ver o de oír? ¿De qué está hablando? Pregunto. ¿De qué? No escucho ahora, sí, yo no los escucho. ¿De qué está hablando? De oír. Ah, pero no de ver. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender. Lo que Jesús está diciendo es que debe tenerse cuidado, o las personas deben tener cuidado con lo que van a escuchar, porque precisamente será lo que va a definir su presente como su destino final. Eso es muy importante. En el libro de Lucas 8:18. Fíjate pues cómo oís. Exactamente. Porque todo lo que tiene se le dará, y todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Lo que está mencionando Grimaldo, fíjate, pon atención, define cómo estás escuchando, entiende lo que está sucediendo. ¿Estamos bien? Ok. Vamos entonces, adelante. Jesús está mostrando que la semilla es la palabra de Dios. Es insustituible. No podremos tener una cosecha si no sembramos la verdad eterna. La garantía de una cosecha no está determinada porque tú y yo seamos excelentes predicadores. Jesús está enseñando que la única semilla que tiene la capacidad de transformar y de dar vida es la palabra de Dios. Y eso también estará en relación con la recepción de la palabra que cada persona confiere. Así que Jesús está enseñando en privado a sus discípulos para mostrarles a través de esta declaración o de esta interpretación que las diferentes tierras son, o el suelo, pero esa es la tierra, lo que estamos hablando de la siembra, son las diferentes condiciones de cada persona o de cada corazón, y el resultado va a ser variable como resultado, como consecuencia de su disposición para que esa semilla pudiera entrar, penetrar y dar fruto. Pero hay algo muy elemental. Jesús está enseñando a través de esta enseñanza a sus discípulos que Él es el sembrador. Vamos a ver dos citas antiguo testamentarias. El Salmo 126, verso 6. Otro, por favor, Isaías 52:7. ¿Qué está diciendo? Que Jesús, al estar compartiendo con los suyos, está tomando el lugar que le fue conferido proféticamente para comunicar, establecer y conducir a esa generación hacia la senda de un encuentro con Dios. Salmo 126, verso 6, por favor. Y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gaviotas. Irán dando y llorando el que siembra la semilla. En otras palabras, la semilla siempre es la misma desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Es invariable, no existe otro elemento. Es la palabra de Dios. Es la que puede dar vida, libertad, un presente seguro y un destino eterno con la presencia de Dios. Y aunque el texto dice que irá andando y llorando, porque a veces eso es real, el Señor Jesús eso hizo. Recuerden cuando estaba cerca de Jerusalén, Él se sentó y lloró por su ciudad amada. Y Él dijo, ¿cuántas veces, Jerusalén, quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos, pero no quisiste? A Jesús le dolía el rechazo, pero no el rechazo a su persona, el rechazo a la verdad establecida que confirmaba las promesas de Dios a los padres. ¿Sí? Isaías 52:7, por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Este era el mensaje que Jesús estaba colocando.
Los tiempos de Jerusalén o de Israel se habían cumplido en él. Ese era el mensaje. Lo que Isaías había profetizado 700 años antes de Jesús, ahora estaban ellos contemplando ante sus ojos como testigos oculares el cumplimiento de las verdades eternas. Jesús estaba enmarcando en sí mismo el contenido de toda la escritura anterior para ahí consolidarse. Y ese era el mensaje para sus discípulos, que en ellos se estaba manifestando, revelando la verdad de las escrituras para anunciar el mensaje de la palabra. Pero también Jesús estaba interactuando con los suyos para mostrarles que ellos serían a la vez los futuros sembradores de ese mensaje, como hoy tú y yo somos también los sembradores de ese mensaje del Evangelio. Eso es lo que él estaba enseñando, que sus discípulos serían los futuros sembradores para seguir llevando el mensaje de vida y libertad. Bien, dice el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino, recuerda, Jesús está dando la interpretación, y no la entiende, qué tremendo. Jesús está colocando un elemento imprescindible para no tener la capacidad de dar fruto. La persona puede ignorar voluntariamente el contenido, el significado y decidir no querer comprenderlo. Pero habrá probablemente también ignorancia para no tener la capacidad de entender esa revelación. Así que uno de los factores elementales cuando tú y yo compartamos es hacer entender a las personas la verdad del Evangelio. No es nada más estarle diciendo, sabes que Jesús te ama, sabes que Él murió por ti, sabes que hay un destino eterno. Ah, sí, no hay problema. No. Es como cuando dices, ¿me entiendes lo que te estoy comentando? ¿Comprendes lo que estoy diciéndote? ¿Sabes lo que está aconteciendo en este momento? O sea, ¿te das cuenta? Jesús está hablando que hay elementos, que hay factores que son determinantes. Así que este elemento es algo interno de la persona, algo que decide, elige, y a la vez puede ser por negligencia, por rechazo, decidir, no quiero. Pero existe otro elemento fundamental aparte de esa condición de escasa capacidad de comprensión. Recuerden, no todas las personas van a comprender el mensaje a la primera. No todos van a tener la misma capacidad de entendimiento como a lo mejor tú o yo. Yo lo escuché 2 o 3 veces el mensaje para después poder entrar y comprenderlo. Pero a veces nosotros estamos empeñados en que ya le hablé, ya sembré. Déjame decirte que no, ese es un conflicto enorme. El sembrador, por experiencia, posteriormente aprende qué semilla, dónde hacerlo, en qué tiempo y cuándo es la mejor manera de hacerlo. Es algo que tenemos que entender. Pero también Jesús señala otro elemento destructivo. Dice aquí, verso 19. Primero dice, no la entiende. Y posteriormente viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Verso 4, que es la misma, pero recuerda, ¿qué dice ahí en el verso 4? Vienen las aves del cielo. Guarda muy bien esas palabras, porque en las siguientes parábolas vamos a tener una enorme cantidad de conflictos. Se los subrayo, porque la gran mayoría por años fuimos enseñados de una manera errónea esas parábolas. Y es necesario corregir, aprender, decidir, tener un espíritu enseñable como Jesús está colocando. Así que, para que podamos ir tomando nota de todos estos aspectos, por eso les estoy mencionando, es importante tomar en cuenta que las parábolas de este capítulo 13 forman un todo, no entran en contradicción ninguna de ellas, todas van en una conformidad para llegar a una unidad total de enseñanza en un tema específico. ¿Estamos bien? Entonces dice que viene el malo.
La palabra malo en griego es poneros. Obviamente, si tú y yo no tenemos el diccionario griego, cuando dices el malo y lo relacionas con las aves del cielo, tienes entonces ya que tener un contexto al respecto, que esas aves no son buenas. Ya estás entonces dando una mirada hacia las próximas que tenemos. Lo que está diciendo esa palabra ponero significa Satanás, su carácter, su influencia, su actividad. Es lo que está diciendo. Que hay un personaje entonces que está siempre alerta, al igual que el sembrador, para cuando cae esa semilla estar listo para ir por ella. Qué tremendo. Es como una ave que está esperando el momento cuando esa semilla cae y el ave está en el árbol. Ya dije otra palabra clave para lo que tienes mañana. Cuando está ahí parada, ve que esa semilla cayó. ¿Cuál es el punto? Si no fue sembrada, esa ave va a venir, la va a levantar y se la va a comer. Esa es la acción que el enemigo estará realizando como resultado de la dureza de un corazón, la negligencia de querer aceptar esa palabra, el rechazo voluntario o involuntario que no va a permitir que penetre esa semilla, y de esta manera no solo quedó ignorante, sino sin posibilidades de que esa palabra tuviera un impacto, porque el enemigo llegó y tomó lo que nosotros a veces sembramos de una manera muy ligera. Qué tremendo. Jesús nos está advirtiendo entonces que no nos desalentemos cuando sembramos y no vemos resultados. Lo que nos está diciendo es que debemos aprender a sembrar de una manera más apropiada, dándonos cuenta que hay aves alrededor que están esperando que esa semilla, al no tener la profundidad, sea susceptible de ser tomada y lejos de dar fruto, se va a perder. Una pregunta, cuando ustedes han salido al campo o a la carretera, ¿han visto espantapájaros ahí en los campos que sembraron? ¿Por qué? Ponle ahí, por favor. ¿Por qué habrá espantapájaros? ¿Para asustar a las personas? ¿Cuál es el propósito de los espantapájaros? Su nombre lo dice. ¿Cuál? Espantar a las aves. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que espantar a las aves? Se come la semilla. ¡Qué tremenda enseñanza! Si en lo natural los campesinos que no tienen, la gran mayoría, la revelación espiritual, entienden que está en riesgo su cosecha como resultado de que las aves pueden venir y desenterrar, tomar lo que tanto trabajo costó para sembrar. Eso es lo que Jesús está enseñando en esta primera parte. Que hay elementos internos, es decir, la voluntad, las condiciones de la persona, pero a la vez un adversario con un alto grado de efectividad en su labor. A veces nosotros minimizamos al enemigo, pero debo decirte, el enemigo es incansable. Siempre está alerta. Sí, Ramoncita. Me está creando un poco de conflicto porque se me hace muy capcioso. De alguna manera pareciera como que yo le tengo que meter más trabajo a esa tierra que viene siendo, digamos, el corazón de la gente, y ya ahí yo ya no tengo injerencia, sino es que es el Espíritu Santo. Entonces, por más que yo quisiera labrar esa tierra y ir con la semilla más a fondo, es cuestión del Espíritu Santo según mi manera de ver. Eso que acabas de decir es nuestra labor, la preparación. No es forzar a la persona. No tenemos la habilidad, pero por eso es la enseñanza. Jesús nos está diciendo que si hay estos riesgos, tenemos elementos que pueden contrarrestar parte de este segmento de enemigos con los que podemos entonces anticipadamente preparar esa tierra orando, llorando, pidiendo a Dios dirección, que el Espíritu Santo prepare sus corazones, que abra el entendimiento, que nos dé una cita divina, que permita que cuando el mensaje se comparta, sea entendido, sea comprendido, sea aceptado. O sea, tenemos que hacer nuestra parte, no solo
en el campo, sino previo a la salida, ya estar buscando que Dios prepare citas divinas, que nos permita ser el medio para alcanzar a otros, pero tenemos que reconocer que estos elementos los vamos a encontrar. De los años lo hemos hecho y se me hace así como que ahorita como que estoy sintiendo ya hace tiempo una descarga de algo que no estoy entendiendo al 100%, porque sí se me hace medio ansioso y como que caigo en lo mismo. O sea, es Dios, yo siempre, pero es Dios el que va a entrar para hacer la gente. Crecimiento. Sí. Tienes razón, pero ahí es donde yo te entiendo. El punto es que nuestra labor estará incompleta si no preparamos anticipadamente esa tierra. Es decir, el sembrador no sale y dice, aquí siembro. Ya se anticipó preparando la tierra, ya aró o araron, quitaron la maleza, propiciaron que esa tierra fuese lo más fértil posible como resultado de una inversión anterior a la siembra. Por eso es lo que te digo, o sea, por ejemplo, hoy hice algo con el departamento de evangelismo. ¿Qué trato de animarles, de que oremos, de estemos en un mismo sentir? Eso es estar o sea, empuñando, hay una especie para el sembrador, es una especie de pico, si donde uno está picando como, órale, vamos, y de hecho, o sea, viene el desánimo, pero ahorita regresamos, Pati me ponía ese versículo hoy lo escuché también en el radio, en una predicación, cómo el Señor va también acomodando y va cuidando esa carga que uno siente, y que hoy para mí fue muy revelador el pensar que Dios está ahí. Y ahorita salimos y las mujeres que fueron conmigo pueden decirte, pues parece todo negativo, de hecho parecía como la calle fantasma, íbamos en la calle y ni un alma, pero el Señor permitió tener una decisión. Yo le dije a este hombre con el que hablé, el Señor ve su corazón. Es ahí donde yo siento que de alguna manera sí estamos haciendo la removida de la palabra, de la tierra, pero es que es así como lo entendimos toda la vida. Y ahora como que siento que eso sea como que darle una vuelta. Que Jesús está dando por lo mismo, porque ignorar los riesgos y la postura misma del sembrador, por eso mencioné que a veces puedes desanimarte, porque no vemos fruto, no hay. Estamos entendiendo que hay factores que son opuestos, es decir, que están generando una lucha en contra de para que no realicemos nuestra labor. Pero eso no implica que en tu siembra no va a dar fruto, es decir, podrá en algunos no dar, porque por ejemplo aquí tenemos 3 tipos de suelo que no dieron el fruto y solo uno. En otras palabras, diríamos que el 75%, aunque no deberíamos tomar un porcentaje de esta manera porque no es así, pero hablando para ubicarlo, el 75% de los intentos no fructificaron, solo el 25%. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sí, Omar. Es que, bueno, no sé si está equivocado, pero en la parábola la palabra es Cristo. El sembrador somos los que pregonamos, predicamos o predican, ¿sí? Pero la tierra es el ser humano. O sea, al final uno puede tener la palabra, uno puede sembrar la semilla en la tierra, pero al final el corazón del ser humano es el que la va a recibir o no la va a recibir, ¿sí? O sea, de nosotros depende, nosotros no podemos ver el corazón de las personas, podemos probablemente detectar en un momento dado, pero al final la persona que recibe la palabra, que viene siendo en la parábola de la tierra, es quien la recibe y da fruto, y si no da fruto, bueno, pues no toca. Nuestra labor fundamental es esa. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 2:4, vamos a hablar de la experiencia del apóstol Pablo. Él está diciendo que él cuando llegó a Corinto lo hizo en condiciones de dolor, de necesidad, con lágrimas. Él estaba en un tiempo en que era muy vulnerable, pero había algo que propiciaba
el contrarrestar su condición para sembrar dentro de Corinto y propiciar entonces que la iglesia llegase a tomar forma. ¿Qué dice? 1 Corintios 2:4. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso. Cuando tú y yo somos guiados, llenos, conducidos por el Espíritu Santo, vamos a dar esa palabra. Dios da el crecimiento. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que estamos ante un riesgo inminente para hacer una siembra lo más sabia, lo más espiritual y lo más apropiadamente. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan astuto que puede en algún momento extraer. Por ejemplo, ¿por qué una gran cantidad de mormones y de testigos están creciendo sus denominaciones? Porque una gran mayoría de creyentes no estamos haciendo la labor apropiada de discipulado. Simplemente se siembra y ellos llegan ostentándose ser creyentes y empiezan a darle un seguimiento y esto a ellos empieza a abrir un poco su entendimiento. Percátate que eso es una realidad. Por eso estoy mencionando, Jesús está interpretando esta parábola, no somos nosotros. Y es donde tenemos que aprender que la siembra va a traer dolor, como decía Ramoncita, va a traer lágrimas, va a traer oración, va a demandar tiempo, va a demandar desgaste antes de que siembres la semilla. Pero el Señor siempre tiene oportunidades. No desmayemos. Lo que está diciendo Jesús es que habrá tiempos en que no habrá un resultado que nuestros ojos contemplen. Pero vamos a confiar. Vamos adelante. ¿Ok? Vamos adelante. Verso 20. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Subraya esa frase, de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Somos testigos de cuántas personas les hemos compartido y viene un momento de alegría, de gozo, nos acompañan a la iglesia, se reúnen con nosotros algún tiempo y posteriormente empieza a decrecer su alegría, su interés y llega el momento en que ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque en ocasiones al entender o comprender lo básico, es decir, sí, yo sé que Jesús vino al mundo, lo celebro cada Navidad, me doy cuenta que Él es el Salvador, pero los factores adicionales que están a su alrededor estarán determinando su condición o su estado espiritual como resultado de abrir o cerrar la puerta a las condiciones que está viviendo. ¿Cuáles son? ¿Qué dice el Señor Jesús? Pues al venir la aflicción o la persecución. ¿Qué está hablando entonces? Que cuando una persona empieza a compartir o decir a su entorno social dónde ha ido, en dónde se ha sentido bien, empieza una condición de rechazo, palabras, burla, reprobarle o aislarse de él, y esta persona empieza a tener un conflicto interno como resultado de estar en una encrucijada. O estoy en lo correcto o estoy en el error. Porque la gran mayoría que conozco vive mejor, vive bien y todos me aplauden si yo me retiraría de aquí. ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Qué es lo que Jesús está enseñando con esto? Dice aquí, lo voy a decir la palabra en el verso 21, la palabra tropiezo. Esa palabra es escandalizo,
es lo que tú y yo llamamos escándalo. La palabra tropiezo significa escándalo. Es cuando alguien que empieza a asistir, que viene con nosotros, que está unas semanas, repentinamente el constante rechazo está generando en él un escándalo con él y para aquellos que están a su alrededor. Y la palabra tropiezo tiene que ver también con el sinónimo de apostasía, de negar aquello que le había propiciado sentirse bien, tener paz, decir Dios es bueno, me encontró en mis tiempos difíciles, pero al ser confrontado con sus circunstancias, con su entorno, entonces vienen los aspectos críticos. ¿Qué tenemos que hacer? A veces omitimos, cuando compartimos el Evangelio, decir que hay un precio a pagar. Ese es un conflicto que yo también he cometido. Cuando no soy claro en decir que caminar con Cristo no es que tus problemas se acabaron, ese es el principio de otros conflictos. Es tu salvación aunado a un precio a pagar de rechazo, de señalamientos en diversos sectores o segmentos donde nos desenvolvemos, pero es cuestión de mantenerse firme al respecto. Lucas 8:13, por favor, si lo tienes por ahí. Que también Jesús está enseñando que el sol, hablando de la presión, el sol es la fuente de persecución. Qué tremendo. Jesús está utilizando todos los elementos naturales para mostrar las verdades espirituales. Por eso les digo, vayan reuniendo todas estas condiciones porque las siguientes parábolas van a ser muy confrontantes. ¿Por qué? Porque por años escuchamos otro contexto, otra dirección que es muy distinta. ¿Sí? Lucas 8:13, por favor. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando vienen los tiempos de la prueba, ¿qué dice? Mejor desisten de continuar con el Señor porque es más cómodo vivir en los problemas, en la inmundicia, en la bancarrota moral y espiritual con las personas que creo que estoy bien, pero que todos me acepten y todos caminemos de la mano cuando en realidad puedo tener una vida mejor siempre y cuando soporte el peso de toda esta condición de rechazo, de crítica, de persecución. Es como personas que tú y yo les hemos compartido el Evangelio, muchos de sus familiares les dicen, prefiero verte perdido que ser cristiano. ¿Por qué? Porque esa es una manera muy específica de tratar de extraerlos de las manos del Señor. Y ese es uno de los elementos que mencioné visibles que el enemigo va a utilizar. De hecho, déjame leerte. Gálatas 4:16 y otro Mateo 10:36. ¿Cuántos hombres o mujeres en sus momentos conyugales de conflictos empiezan a buscar al Señor, empiezan a tener una necesidad de encontrar respuestas, paz, dirección, estabilidad emocional, espiritual, en cada sentido? Y cuando lo encuentran y se mantienen de pie, el cónyuge, lejos de abrazar, aportar, alentar, se convierte en el peor adversario para amenazar en que no está de acuerdo con esa conversión y por lo tanto mejor va a concluir su relación. ¿Cuántos? Gálatas 4:16, por favor. ¿De hecho pues su enemigo por decirles la verdad? Yo con mi papá tuve ese conflicto y por eso este texto para mí fue muy vital. Cuando empecé a compartirle a mi papá, de que me había convertido, de que Dios estaba cambiando mi vida, mi papá fue un tremendo opositor.
déjame decirte, mi papá fue el peor enemigo de mi vida. Él me dijo, a partir de hoy estás muerto para mí. Y lo cumplió. Como por 6 a 8 meses, nunca, ni una llamada, ni una vista, nada. Y yo ese día le dije a mi papá, ¿me he hecho tu enemigo por decirte la verdad? Y mi papá me dijo, a mí no me importa lo que tú pienses. Lo que yo te enseñé, lo que yo creo es lo que debe prevalecer. Y a partir de hoy, si sigues así, estás muerto para mí. Pero yo entendí que había que pagar un precio, que había que mantenerse firme. Y entiendo que muchas personas cuando son confrontadas con este tipo de condiciones familiares, conyugales o laborales en un momento determinado, son confrontantes, no es fácil. Pero cuando conoces la verdad y Dios empieza a dar ese fruto del cual es una evidencia que no puedes negar, es mantenerte ahí hasta que Dios haga, opere, cambie e intervenga para que ese panorama pueda ser cambiable. Mateo 10:36, por favor. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Está hablando por la conversión, ¿ok? No está hablando no me quieren, nada me sale bien, no. Está hablando de que cuando empezamos a caminar con el Señor, en ese contexto dice, porque no he venido a meter paz sino espada, porque estarán en casa unos contra otros a causa de la conversión, de la predicación del Evangelio. Y ese es el punto que está tocando Jesús aquí, en estos que fueron colocados en pedregales, aquellos que en un momento dado recibieron la palabra, pero llegados los momentos difíciles, adversos, al estar en medio de esa condición de una encrucijada, pueden decidir ya no continuar a pesar de saber que la verdad es el Señor y que no hay otra forma de llegar a ir al cielo más que a través del Señor, pero muchos prefieren no estar enfrentando a su familia, a su esposa, a su esposo, por estar constantemente instigando, por haber cambiado de creencias y mejor desisten. Por eso es que tú y yo en la iglesia vemos a muchas personas transitar. Por un tiempo están y las ves gozosas, levantando sus manos, llorando, y después se van. ¿Por qué? Porque el genuino evangelio siempre va a demandar entrega, compromiso. El genuino evangelio siempre estará colocándonos frente a una realidad espiritual en la que, si somos genuinos discípulos, elegiremos y abrazaremos la verdad antes que continuar caminando en la mentira. Eso siempre va a ser una realidad que nosotros tenemos. Bien, así que a estas personas que fueron en pedregales, ellos se les olvidó porque aprendieron lo básico. Y aquí estamos hablando también de que no van a ser salvas. Ese es el gran conflicto que se tiene, como algunos se llama decisionismo, esta doctrina. ¿Qué es el decisionismo? Es muy, no puedo decirlo tan amplio en tan poco tiempo, pero el decisionismo es pretender creer que una persona simplemente por decir ya acepté a Jesús es salvado eternamente. Hizo una oración, pero viene entonces el resultado, la evidencia. Jesús está hablando aquí de ese riesgo, que debemos tener cuidado. Porque mi hermana, por ejemplo, que cree en el decisionismo, me decía, mi papá ya es salvo. Le digo, ay, ¿cómo puedes decirme que es salvo? Si lo estoy viendo, sus palabras, su conducta, su postura, jamás. No, ya es salvo, ya hizo una oración. Le digo, ay. El día que mi papá se convierta, habrá una transformación. Y el Señor me permitió en sus últimos días hablar con mi papá y ver
que él abrió su corazón, reconocer que Jesús era su Señor y Salvador, ver un cambio en su vida, pedirme, cántame las canciones del Señor, ora conmigo, ora por mí. Levantaba sus manos y empezaba a llorar mi papá y agradecer a Dios por todo. Dices, esto es. No era simplemente hacer una oración. Ese es un conflicto que tenemos cuando hablamos del decisionismo. Algunos no logran verlo, pero tenemos que colocarlo aquí. ¿Ok? Bien, en la segunda, el verso 22, Jesús dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, qué tremendo. Jesús está hablando de dos factores que van a limitar la vida funcional cristiana de quien se deleitó, se gozó, abrió las puertas y disfrutó de los momentos de estar con el Señor. Pero hay dos factores tremendos que están ahí. El primero sería el afán. ¿El afán qué es? Primero, la Biblia dice que es una distracción. Hoy tenemos tantos distractores, enormes, déjame decirte, como nunca en la historia. Siempre ha habido distractores, pero hoy, más que nunca, debido a la tecnología que tenemos acceso a cualquier punto del mundo, tenemos distractores de todo tipo. El afán no solamente es el trabajo, la ansiedad, no, está hablando de distracciones también. Aquellas que en un momento dado pueden ser legítimas, pero cuando superan las condiciones de la vida diaria y se convierten en obsesiones, se convierten en condiciones que demandan más de lo requerido, es algo que Jesús coloca como un afán. ¿Qué más? La ansiedad. La ansiedad es un perturbador enorme, porque la ansiedad es prácticamente tratar de adelantarnos al día de mañana para colocarnos sobre escenarios inexistentes. Hablar de algo que preocupa, que genera, desgasta. Hay 3 enfermedades que hoy están convirtiéndose en las más intensas: el estrés, el exceso de pasado, la ansiedad, que es acerca del mañana, y posteriormente la condición de no saber qué hacer con el hoy. Y es un conflicto. Qué tremendo. Pero hay otro aspecto en el afán, que es la constante preocupación. ¿Qué haré? ¿Cómo le haré? ¿De qué manera? Esto no está diciendo Jesús que seamos irresponsables, no. Debemos tomar en cuenta que la responsabilidad demanda atención, demanda análisis, trabajo, búsqueda, superación, tratar de superar los conflictos. Pero cuando la preocupación se convierte en esa condición que nubla tu razón, te retira tu presente. ¿Por qué? Mira, la palabra lo dice, antes de, ya te estás ocupando. Es lo que quiere decir preocupación. Antes de que llegue ya está toda nuestra atención involucrada ahí. Cuando Jesús enseñó que debemos aprender a vivir un día a la vez. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas que se requieren, Dios proveerá. Esto no significa que no trabajemos, sino que no nos anticipemos, no nos preocupemos, no caigamos en esa ansiedad. Y en unos versos anteriores, en el capítulo 6, Jesús dice, porque tu Padre Celestial conoce todas estas cosas que todos los demás gentiles están buscando. Por eso es la diferencia, que debemos aprender como las aves, lo básico.
Si las aves el día de hoy Dios las cubrió, les dio alimento, y el día de mañana las vuelves a ver escuchándolas en su trinar y volar, puedes saber entonces que si lo menos Dios tuvo cuidado, cuánto más de ti y de mí que somos sus hijos. ¿Sí? Bien, otro conflicto que Jesús está mencionando, el engaño. Wow. El engaño tiene que ver con sutileza. Hoy somos muy susceptibles del tiempo. Nuestro tiempo en ocasiones parece ser tan atractivo por las sutilezas de noticias, de palabras, de condiciones, y nos traen por completo que perdemos nuestro orden de prioridades. Si algo debemos aprender es que la mercadotecnia no está diseñada para tu bienestar. La mercadotecnia no está diseñada para hacerte feliz, es hacerte creer que eres feliz. Pero la mercadotecnia está diseñada para enriquecer a otros y que ellos vivan de nosotros. ¡Qué tremendo! La mercadotecnia siempre será un elemento que produzca riqueza y a nosotros la sensación, la emoción de disfrutar algo cuando en realidad estamos viviendo manipulados por quienes tienen el control. Sí, Grimaldo. El afán de este siglo, él claramente nos está diciendo que si nos afanamos por las cosas de este mundo, estamos mal. Yo lo entiendo de esa manera. Así es. Ok, afán de este siglo, pero el afán de seguir al Señor, de querer hacer su voluntad, es otra. Ahora, la otra palabra, el engaño de las riquezas. La mayoría del ser humano, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, yo creo que el 90% me considero a veces yo que soy engañado por las riquezas, porque dentro de mí hay algo que desea de este mundo y que solamente me lo puede proporcionar el dinero. Y obviamente tengo que recapacitar de lo que tengo, lo que no tengo, porque el Señor lo permite. Porque eso hay que aclarar bien. El afán de este siglo y las riquezas de este mundo. Estamos hablando el afán de quienes no están en el Señor. Estás hablando de quienes están en esa atmósfera donde están entre dos pensamientos, en continuar una carrera de un materialismo con este espejismo a nuestro alrededor, o caminar con el Señor. Ahora, tenemos que puntualizar, ¿la riqueza es un impedimento para caminar con el Señor? No, no. ¿La riqueza es pecado? No. Tenemos que entender que la riqueza no tiene ningún valor. Es nuestra postura hacia la riqueza la que produce el conflicto. Porque podemos decir, Abraham era rico. Podemos decir, José de Arimatea era rico. Podemos hablar de una gran cantidad de personajes que sirvieron al Señor y siendo ricos. ¿Cuál era el punto? Que ellos no utilizaron la riqueza para continuar incentivando un estilo de vida aparte, ajeno, contrario o fuera de armonía con la voluntad de Dios. Aprendieron que el dinero es un buen siervo. Y cuando el dinero está en manos apropiadamente, pueden ser medios de bendición, medios que pueden aportar incluso para sembrar que otros vayan a comunicar el Evangelio. Y vamos a ver esto. Primero, primera de Juan 2, 16 al 17. Otro, por favor, que tenga Proverbios 10, 22. Y otro, primera de Timoteo 9 y 10. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué está diciendo? Que somos atraídos por lo que la industria de la mercadotecnia produce. Eso es algo que ustedes y yo no podemos, más bien, no deberíamos ignorar. No deberíamos caer en el juego de un materialismo
que está tratando de hacernos creer, como decía Grimaldo, que el dinero me puede hacer sentir bien, me puede dar felicidad. Lo único que el dinero puede darte en cierta manera es algo de seguridad. Pero tú puedes comprar con dinero casi todo en el mundo, pero no puedes comprar la vida. Con dinero tú puedes comprar casi todo lo que quieras, pero no puedes comprar hambre. Con el dinero tú puedes comprar y adquirir cosas, pero no puedes comprar el amor de alguien. Qué tremendo. Lo que está sucediendo, por lo que Jesús menciona, es entonces que el materialismo tiene un alto grado de influencia y poder que es capaz de quienes podemos conocer a Dios, de despojarnos de ese amor, de esa pasión, porque consideramos más importante las cosas, los tiempos, los edificios, los inmuebles, que caminar con Dios. Ahora, el Señor quiere nuestra pobreza en lo absoluto. Eso tenemos que entenderlo. Lo que está diciendo el Señor es que cuando el orden de prioridades está invertido, es el problema principal que tenemos. ¿Por qué? Porque la riqueza procede de Dios sin generar distracciones. Proverbios 10:22, por favor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Wow. La riqueza que Dios nos da no nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque a veces las bendiciones que nosotros tenemos se convierten en nuestros más poderosos distractores y alejadores de Dios. Ese es el punto. Por eso es que Dios, como Padre amoroso, a veces se puede restringir de darnos aquello que nos va a dañar. Pero a veces somos tan necios, Señor dame, Señor quiero, ¿sí? Y vamos a ser probados con eso. Por eso la bendición de Dios, cuando tú y yo la podemos contemplar, debemos darnos cuenta que estos calificativos definen si es la bendición de Dios o no. Si la bendición me aleja, tenlo por seguro que no es de Dios. Tenlo por seguro que eres tú, tus capacidades, tus talentos, tus habilidades, tu yo. Pero cuando la bendición de Dios está ahí, lejos de distraerte, te acerca. No genera tristeza, no genera dolor. Afirma, corrobora, confirma. ¿Sí? Primera de Timoteo 5, versos 9 y 10, por favor, lo que dice Grimaldo, este texto. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor. Primera de Timoteo 5, Sí. 9, 10, a ver. Debe hacer de la riqueza. A ver, si no va a estar en la Biblia, ¿no es cierto? No. A ver, bueno, si alguien búsquelo, por favor, dice, a ver, déjame ver si no es 6. Creo que va a ser 6, 9 y 10. 6. Primera de Timoteo 6. Yo puse 5, es 6. Los que quieren enriquecerse. Vamos a escucharlo en voz alta, más fuerte, por favor. ¿Sí es esa? Sí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Porque los que quieren, ¿qué? Enriquecerse. Fíjate bien, es muy distinto cuando tú eres rico a cuando quieres enriquecerte. Debemos tener, y el problema mayor que tenemos dentro como fuera de la iglesia es querer ser rico. Cuando no nos damos cuenta que ya somos ricos con la bendición de Dios, porque tú y yo tenemos lo que muchos ricos quisieran y tú y yo lo tenemos en abundancia, calidad de vida, libertad, salud, tenemos tantas cosas. Pero está diciendo, los que quieren enriquecerse van a encontrar esta serie de conflictos, dilemas en los que se van a ver involucrados. ¿Cuáles son? Voz alta, por favor. Que unen a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males
cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen, ¿en qué? En tentación y en lazo. La advertencia no es para que no hagas dinero, sino que no sea tu prioridad el dinero, porque se nos ha hecho creer que somos más por lo que tenemos que por lo que somos, cuando Dios nos ama por lo que somos, no por lo que poseemos. ¿Cuál es el principio de Dios en la Biblia, en toda la Biblia? Dios ama a las personas y usa las cosas para bendecir a las personas. Pero nosotros lo hemos cambiado. Usamos a las personas para amar las cosas y bendecirnos a nosotros mismos. Ese es el principio del materialismo. Qué tremendo. Por eso esta palabra es una advertencia. Porque van a caer en codicias necias que hunden a los hombres, ¿qué? ¿Cuántos matrimonios se han destruido? Dime nada más por la riqueza. Hoy se casan bajo contextos, lo que tengo es mío y lo que tienes es tuyo, pero lo que hagamos nos lo vamos a dividir y cuando nos divorciemos te voy a dejar en la calle. Ahí tenemos la historia de este gran golfista. Y te puedo enumerar de una gran cantidad, porque ya no es el amor, ahora es el dinero nos une y las deudas nos separan. Qué tremendo. El verso 17 dice, bueno, el verso 10, porque raíz de todos los males es el dinero, no. El amor al dinero. Por eso dice que los que se quieren enriquecer o quieren ser ricos, por codiciarlo, ¿qué? Se extraviaron de la fe. Wow. Se extraviaron de la fe. Es malo prosperar en lo absoluto, porque la bendición de Dios prospera. ¿Cómo puedes tú ser una mujer o un hombre de negocios exitoso o tener un empleo y Dios bendecirte abundantemente cuando ninguna de esas condiciones es capaz de afectar tu humildad, tu carácter, tu persona? Debemos entender que el problema en la sociedad en la que estamos es hacernos creer que el dinero lo es todo, que el dinero te hace feliz, que el dinero te compra la vida, que el dinero puede comprarte las mejores personas a tu alrededor. Déjame decirte, ese es el peor error. El dinero lo único que compra es la vida para esclavizarla. Porque cuando tú eres dueño de ti mismo, así tengas 10 pesos o tengas 10 millones de dólares, no tienes ningún problema. Por eso, cuando dice los que quieren enriquecerse, ese es el síntoma. Yo no quiero enriquecerme porque cuando Dios dice mi bendición va contigo, pueden llegar 100, 200 millones. Gracias, Padre. Mi búsqueda no es ser rico. Esto no quiere decir que voy a vivir en la miseria, no. Pero entiendo que hay riesgos inminentes relacionados con este entorno que pueden representar serios conflictos. Sí, verso 17. A los ricos este siglo manda que no sean altivos. Fíjate lo que produce la riqueza. Te sientes como Altivos. superior a los demás. Y pongan la esperanza en las riquezas, ¿Por qué? Porque la riqueza te despoja de la fe. las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Para qué Dios te da las cosas? Pero dime, ¿cuántos conocemos hoy? No, yo lo tengo que guardar para cuando esté ya viejo. Por favor, no sabes si mañana vas a estar vivo. No, cuando me vaya a jubilar. ¿Y estás seguro que vas a llegar a la edad de la jubilación? No, que yo me quiero ir de viaje de aquí a 20 años. ¿Y estás seguro que Dios te va a permitir irte de viaje? Debemos aprender a disfrutar hoy lo que es de hoy. Qué terrible que no aprendamos eso. Por eso me gusta mucho lo que Moisés declaró en Éxodo 16, 19. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. En otras palabras,
lo que es de hoy es para hoy. Y el día de mañana Dios hará. Eso es lo que Jesús está señalando aquí acerca de la riqueza, porque el materialismo es una insaciable búsqueda para invertirse en sí mismo, no para los demás. Fíjate bien, Dios nos da todas las cosas, subrayo, en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Y además de disfrutarlas, para compartirlas. Esa es la realidad de la riqueza. Para que las disfrutemos. Pero repito, yo conozco a muchos, es que estoy guardando para cuando lleguen mis días en que ya no pueda ir a trabajar. Una cosa es ser prudente y tenemos que ser prudentes, y la otra es, en aras de la prudencia, vivir avaramente, vivir miserablemente y pretender que por ser prudente el día de mañana voy a guardar. ¿Por qué no vivir y disfrutar hoy? Bien, vamos adelante para concluir. Ay, Señor. Regresemos a Mateo para concluir, por favor. Mateo 13. Y con esto concluimos. Dice, verso 23. Bueno, concluyendo el 22 dice, ¿por qué? Porque el engaño de la riqueza, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y la hacen ¿qué? Por eso Jesús dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No porque sea imposible, porque hubo muchos ricos sirviendo al Señor. Pero lo que estaba diciendo es que el afán, la búsqueda del materialismo siempre será un enemigo tan poderoso si no eres capaz de estar sobre él. Porque el dinero siempre tendrá una alta capacidad de influir en nuestras decisiones y puede apagar nuestra fe. Verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es? El que oye, entiende, recordamos lo que dice en el verso 19, el que no le entiende, y dice aquí, el que oye, entiende la palabra y da fruto. Este es el verdadero discípulo. Mateo 7:16, Romanos 6:22, vamos a concluir. ¿Qué es esto? Jesús está diciendo que la verdadera prueba del discípulo es cuando se arrepiente y empieza a caminar con el Señor y hay un fruto evidente. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Wow. Esta es una prueba innegable. ¿Cómo saber que somos genuinos o que somos aquella tierra que va a dar o está dando fruto? Porque la evidencia inicial está ahí. La salvación es el principio. Es lo que hace posible que genere condiciones para producir un resultado cada vez más abundante. Ahora, Jesús nos está diciendo que todos los que nos convertimos vamos a dar fruto al 100%. Jesús está diciendo que hay una cantidad acorde a, ya sea nuestra disposición, nuestra búsqueda, nuestro servicio, pero todos tenemos la capacidad de dar fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100%. Vamos a leer Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow. Y pudiéramos colocar más, pero ese es el fruto que Dios espera de nosotros. No es cuántas almas ganamos, eso es secundario. Es el carácter que Dios está forjando en nosotros que se va a ir revelando para manifestar el fruto del Espíritu en ti, en mí. Eso es lo que Jesús está enseñando. No es cuántas almas ganamos, es primero el fruto de nuestra vida y posteriormente lo que haremos o realizaremos como
El Señor espera por amor, por gratitud, no por adquirir, por comprar salvación. El Señor nos ayude a dar fruto cada día y entender que estas palabras que Jesús nos muestra son elementos que nos pueden proporcionar herramientas para saber cómo vivir cada día, cómo sembrar con mayor eficacia, cómo interceder anticipadamente para preparar esa tierra, como decía Ramoncita, cómo interceder, cómo preparar, cómo pedir que el Espíritu Santo se anticipe preparando el escenario para que el corazón esté dispuesto, abierto para esto. ¿Sí? Vamos a dar gracias. ¿Alguno de ustedes quiere orar, por favor, antes de irnos? Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que nos permite seguir aprendiendo de ti, Dios. Padre, te pedimos, Dios, que nos sigas llevando cada día más profundo en ti, Dios, para poder poner en práctica todo lo que aprendemos cada martes, Dios. Padre, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Dios, porque al final es una decisión de seguir peleando la buena batalla, Dios, de seguir llevando, Dios, esa semilla, Dios, que un día llegó a nosotros, Dios, y que pudimos reconocer, Dios, todo lo que has hecho por nosotros, Dios. Ayúdanos a poder hacer eso, Dios, por los demás, Dios. Ayúdanos a poner en práctica, Dios, y realmente preparar la tierra, realmente trabajar, Dios, en tu obra, Padre. Padre, te doy gracias, Dios, por la vida del pastor, que día a día, Dios, tú lo capacitas, Dios, para que podamos aprender, Dios, de lo mucho que tienes para nosotros, Dios. Te pido, Padre, que nos lleves con bien a casa los que estamos aquí, Dios, y que podamos meditar en esta palabra durante la semana, Dios, para que pueda ir en crecimiento cada día más, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios los bendiga.